Bueno, ahora le vamos a dar paso a Silvia Cuadrelli, jefa del servicio de neumonología. Creo que todos los presentes la conocen. Ella nos va a hablar un poquito del seguimiento de los pacientes post-COVID y un poco sobre la optimización de recursos. Entonces, Silvia, te damos la palabra. Eh, Bien, la idea de tomar este pequeño segmento era afrontar con un poco más de racionalidad lo que está haciendo la pesadilla neumonológica actual. La pandemia tuvo muchos daños colaterales que recién ahora estamos viendo y que tienen que ver básicamente con todos los pacientes que no se pudieron atender y a quienes nosotros mismos les decíamos desde el principio, sobre todo pacientes inmunosuprimidos o enfermedades respiratorias serias, espere, porque en un par de meses usted va a poder consultar. Un par de meses se transformó casi en un par de años, y ahora sería el momento de que esos pacientes crónicos con enfermedades no necesariamente fatales o con enfermedades potencialmente fatales volvieran a consultar. Bueno, eso no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Porque estamos invadidos por el seguimiento de los pacientes post-COVID y, como decía, esto no tiene necesariamente una lógica de racionalidad y eso es lo que queríamos de alguna manera revisar. La primera cosa es que cuando nosotros le decimos a un paciente que vaya a la consulta después de que ha tenido COVID, cualquier magnitud de COVID, uno dice, ¿para qué lo controlamos? ¿No? Y ¿qué es lo que estamos buscando? Hay distintas cosas, esto que llamamos síndrome post-COVID, COVID crónico, lo que se van a llamar los long haulers. La verdad es que no hay, eso pasa siempre con todas las enfermedades nuevas, ¿no? Que no hay una definición uniforme, como no la hay de COVID leve, moderado y severo, y entonces es muy difícil comparar los resultados de la literatura. Pero lo llamáramos como lo llamáramos, tenemos que buscar cierto tipo de síntomas, básicamente esos síntomas, no necesariamente estudios complementarios, que puedan orientar a que ese paciente que tuvo COVID, no necesariamente un COVID grave, tal como lo mencionó recién Marco, pueda tener una forma prolongada de enfermedad. La enfermedad pulmonar residual, este es uno de los grandes temas que se empezó a discutir apenas empezó la epidemia de COVID, puede adoptar la forma de una enfermedad intersticial pulmonar. Esto ya había sido visto con las epidemias previas del SARS y del MERS, que algunos pacientes, una minoría de los pacientes, quedaba con una forma un poquito atípica de fibrosis pulmonar. Las características que tuvo el COVID desde su inicio, aunque hoy somos conscientes de que han ido cambiando en función de las variantes que producen la enfermedad y por supuesto del huésped que la recibe, han ido teniendo diferentes formas de presentación, pero despertó siempre la sospecha y el interés de la industria, por qué no decirlo, de que esto pudiera desarrollar formas de fibrosis pulmonar. Ha habido muchos estudios, en general todavía tienen un seguimiento corto, por una cuestión de que el estudio hay que terminarlo, procesarlo y publicarlo, si bien quizás uno de los problemas más grandes que tuvo la epidemia, y eso lo comentó lateralmente Marco, es que las revistas están tan ávidas de literatura que los controles para la publicación de un trabajo han sido mucho más laxos que los que son habitualmente, y de hecho ha habido montones de correcciones y trabajos que uno cuando los ve dice, bueno, para demostrar con suficiente poder esta diferencia, la verdad que este número de pacientes es escaso. Uno de los estudios más importantes que ha sido publicado este año, es un estudio obviamente de los chinos, y que lo que mostró, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que en una cantidad que no es tan grande, pero 62% de los pacientes siguen teniendo anormalidades radiológicas a los 6 meses. 35% de esos pacientes son secuelas de tipo fibróticas y otras son vidrio esmerilado, o sea, sin distorsión del parénquima pulmonar. Y en un porcentaje notable de pacientes, más o menos 1 cada 4 pacientes, estamos hablando siempre a los 6 meses, esto hizo el corte a los 6 meses, hay deterioro del intercambio gaseoso. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cualquier cosa que pase dentro de los primeros 6 meses, no la tenemos que estudiar, porque la vamos a adjudicar a que esto es una secuela COVID.
Después uno dirá, bueno, está bien, ya pasó un tiempo, la verdad que no sabemos cuánto tiempo, pero recién ahí empezaremos a pensar que esto puede ser una enfermedad diferente, desatada por el COVID o que existía previamente y que por los estudios que motivó el COVID se ha descubierto, y no que sea simplemente una alteración transitoria. Una cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes que tienen alteraciones de tipo virus merilado, tenemos, como en otras enfermedades, la evidencia de que la mayor parte de estas enfermedades van a resolver. Estas secuelas que uno ve en la tomografía van a desaparecer, mientras que las enfermedades que tienen un componente más fibrótico no lo van a hacer. Si uno ve esto, este es el pulmón normal con un papel de calcar puesto encima, ¿no? Pero es la misma estructura del pulmón. Esto lo más probable es que sea reversible. En cambio, cuando uno ve esto, y ahora hablemos fuera del COVID, uno dice, bueno, si yo tengo mucha distorsión de la arquitectura pulmonar, eso es como una fractura, como una quemadura, como el cuello de Carlitos Tevez, eso no se arregla. Lo que pasa es que eso que decíamos, que sobre todo quienes hacemos intersticio tan enfáticamente, y lo podemos decir ahora con menos énfasis en el COVID, porque sabemos que algunos pacientes desarrollan cambios fibróticos mucho más rápidamente que lo que sucede en cualquier otra enfermedad, pero que también esos cambios fibróticos pueden regresar, cosa que no pasa con otras enfermedades que tienen bronquiectasia de tracción, etc. ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo? Los pacientes más grandes, los que han estado internados más días, los que tienen más extensión en la TAC, los que tuvieron distrés o estuvieron sometidos a ventilación mecánica. Esos van a ser el foco de los pacientes que nosotros decimos, ojo cuando se va de alta, que parece que está bien, pero es el paciente que va a tener secuelas. Específicamente el distrés, entre los pacientes que presentaron secuelas, 63% habían tenido distrés, y 8%, entre los pacientes que no tenían secuelas, solamente 8% habían tenido distrés respiratorio agudo del adulto. Lo cual, conociendo el distrés en otros contextos, y sobre todo contextos infecciosos, no es llamativo. Este es otro trabajo publicado ya no en China, sino es un grupo cooperativo de Gran Bretaña, donde también el gráfico es muy malo, pero lo que muestra es un poco lo mismo, que hay un periodo prolongado en que los pacientes tienen alteraciones de la función pulmonar y alteraciones radiológicas, pero que hay que tener en cuenta, esto lo pongo así tal cual está, porque son un comentario de una editorial, que uno de los autores era Atul West, en que la mayor parte de los pacientes, a los 6 meses, uno sí los califica en el grupo que tienen alteraciones radiológicas permanentes, o persistentes, mejor dicho, pero que ocupan menos del 10% de la extensión del pulmón. O sea, ¿por qué el énfasis en esto? Porque hay una especie de, digamos, sobre todo entre quienes hacemos intersticio, de moda, si se quiere, o de desesperación, y uno lo ve mucho porque uno ve esos enfermos, y entonces a uno le mandan esos enfermos en consulta de cuáles de esos pacientes van a tener que recibir antifibróticos. Esa respuesta no está. Y probablemente la respuesta sí pueda ser, con todo lo poco exacta que es, muy, muy pocos de los pacientes van a requerir tratamiento antifibrótico porque van a desarrollar una fibrosis parecida a lo que es una fibrosis pulmonar idiopática. Porque lo que no sabemos es si realmente los cambios son iguales de irreversibles. Lo que lleva, al igual que en la hipertensión pulmonar, que en el asma, a que un trastorno sea irreversible, es el remodelamiento. Es cuando uno dice, bueno, ya está, esto ya se quedó así, pero eso no sabemos si sucede en COVID. Entonces lo que estamos viendo es eso, sobre todo con esta última, segunda ola. Y uno ve una tomografía y dice, a ver, si yo hago un quiz entre nosotros, esto es una fibrosis, una UIP probable. Bueno, fantástico, esto hace años que está ahí. Y no, es un paciente que hace 20 días tiene una tomografía con un poco de virus merilado, pero que dentro de 2 meses no tiene nada, o tiene algunas pequeñas alteraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con la toma de decisiones antes de los 6 meses. Esto obviamente solamente lo vamos a saber cuando pase más tiempo, y tenemos que ir esperando que se genere más conocimiento, sobre todo en aquellos países que han empezado antes que nosotros y que entonces tienen más tiempo de observación. ¿Qué pasa después de los 6 meses? Hoy no lo sabemos. Ahora bien, ¿para qué seguimos a estos pacientes? Porque el problema es
a todos ustedes les ha pasado, los equipos que ven a los pacientes con COVID, internados o no internados, a veces COVID leves, a los que no se les ha hecho siquiera una imagen porque no tenían criterio, y que le dicen, dentro de 10 días vaya a ver a un neumonólogo para que le haga una tomografía computada. Y entonces los pobres neumonólogos tratan de sobrevivir a esa invasión de pacientes que no tienen nada, mientras lo llaman por teléfono desesperadamente sus pacientes con cáncer, con asma, con enfermedad intersticial, que les dicen que no consiguen turno porque tienen turno dentro de 3 meses. ¿Por qué? Porque los consultorios están llenos, pero están llenos de COVID, de post-COVID. Entonces, lo que queremos buscar son las complicaciones de mediano y largo plazo, la identificación de los pacientes que tengan estas secuelas de las que habíamos hablado, o las necesidades agudas, entre las que no hay que olvidar la rehabilitación. Esta es una enfermedad muy inhabilitante, y hay una gran proporción de pacientes, como dijo Marco, no necesariamente los pacientes que tuvieron 2 meses en terapia intensiva, sino pacientes con enfermedad relativamente leve, que quedan con un nivel de discapacidad importante. Y esto es muy importante porque al paciente, la patronal le dice que tiene que volver a trabajar, y el paciente viene un poco buscando ayuda diciendo, yo no estoy en condiciones de subir la escalera, porque sí, el señor no tuvo 40 de saturación, pero tiene un grado de deterioro posterior importante. Una cosa que es fundamental es que vamos a terminar gastando más dinero, que como todos ustedes saben, los médicos, el dinero que se gasta en una parte, ¿quién lo paga? Los médicos. Porque inmediatamente, con la excusa de que el gasto nos ha pasado por encima, las financiadoras, sean públicas o privadas, dicen que no pueden aumentar los honorarios a los médicos. Una historia que todos conocemos. Bueno, no tenemos que tirar el dinero en cosas que no hacen falta. Y entonces hay que combinar y coordinar el uso de recursos virtuales. Hay muchas guías, han salido muchas, pero yo soy particularmente anglófila, pero además creo que muchos han tomado como base la de la BTS, porque tiene la particularidad de que, bueno, primero porque por la forma de organización del sistema de salud de Gran Bretaña se puede juntar mucha data, porque todo está centralizado en el Estado, y entonces ha dado normas de seguimiento bastante precisas. ¿Cómo hay que seguir a los pacientes? Bueno, diferenciar los leves de los severos. ¿Quiénes son los severos? Es una definición operacional, esto puede no ser verdad para otra cosa, pero es como se dividen para el seguimiento. Los que tuvieron una neumonía severa o los que requirieron terapia intensiva. Mientras que los leves son los que tuvieron menos que eso, no importa qué. Si la placa de tórax de alta es normal, el paciente no requiere seguimiento radiológico. Por favor, evangelicen a sus colegas clínicos o de medicina familiar o de otras especialidades, porque hasta los traumatólogos han visto pacientes en esta época, que esos pacientes no tienen que ir a neumología, no tienen que hacerse una tomografía, no tienen que hacer siquiera una radiografía, porque no va a aparecer lo que no había aparecido antes. Todos los pacientes, sí hay que decirles que consulten, por lo que decía Marco, si tienen síntomas, pero no si no los tienen. Y considerar, como decíamos, la rehabilitación y el apoyo social. Los pacientes severos son otra cosa. El tipo que tuvo síntomas, que tiene síntomas respiratorios persistentes, que requiere oxígeno, puede necesitar cuidados paliativos, rehabilitación, y sobre todo hay que tener en cuenta lo que significan las necesidades del paciente que vive solo, lo que ha significado el aislamiento como aquí en todo el mundo, ¿no? Como una variante que le impone al paciente mayores dificultades para el manejo de su vida diaria cuando está limitado por condiciones físicas. Entonces, en esos pacientes, nosotros ya dijimos, no se tiene que controlar. El tipo que todo lo que tuvo es un poco de odinofagia, una infección de vía aérea superior, un poquito de febrícula, y que no hubo que hacerle nada, que el equipo que lo vio de entrada consideró que no merecía siquiera una placa de tórax, ese tipo vaya a su casa, chau, y vuelva nada más si le pasa algo. En cambio, el paciente que sí requirió internarse, o que no se internó, pero le hicieron una placa y tenía compromiso extenso, bueno, la primera evaluación es recién al mes o mes y medio. No hay que enviarlo a hacer seguimiento a los 10 días, a los 15 días. Lo mismo que no lo hacemos para una neumonía común, porque la neumonía no se cura en 10 días radiológicamente. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer una placa de tórax en 10 días? Recién tiene que ir a ver, y no necesariamente al neumonólogo, a un médico a las 4 a 6 semanas. Y el ir a ver
la verdad que idealmente es virtual. Hay médicos a los que nos gusta la consulta virtual, hay médicos a los que no les resulta un método simpático, pero la realidad es que no podemos trabajar en las condiciones en que estamos trabajando, con los consultorios llenos de gente, tocando la puerta desesperadamente. Las instituciones no ayudan, pero la verdad es que nosotros tampoco ayudamos, porque si mandamos un vendaval de pacientes, en algún momento el personal auxiliar, sea personal de seguridad, sea secretaria, sea lo que fuera, se cansa de ser el malo de la película. Entonces, ¿qué hace? Le dice, pase, y usted tóquele la puerta al médico. Y el médico tiene sus 55.000 turnos adjudicados para post-COVID, el 90% de ellos innecesarios, más los que él se citó, más los crónicos que lograron traspasar la red, más estos tipos que te tocan la puerta, y es muy difícil decirle a un paciente que te toca la puerta, señor, usted no tiene nada, vuelva en un mes. Entonces, la consulta virtual nos permite chequear eso, si el paciente está bien, si no está hablando pavada porque está hipoxémico, y sugerir la consulta presencial solamente si es necesaria. Porque además una cosa que significa la sobreconsulta presencial son salas de espera llenas, que nos hacen comportarnos de una manera absolutamente hipócrita, que es distanciamiento social, hagan esto, hagan lo otro, y los primeros que no cumplimos con eso somos las instituciones hospitalarias, porque las salas de espera están llenas de gente, porque además vaya alguien a decirle a los pacientes que vengan solos, sobre todo los hombres, pobrecitos, que no pueden llegar ni al baño si no vienen con la esposa. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Si tienen disnea, si necesitan cuidados paliativos, como dijimos, la evaluación y el manejo de la ansiedad. Los pacientes, aún aquellos que son muy, a mí no me va a pasar nada y nadie me va a decir lo que tengo que hacer, pero una vez que se enfermaron, se sienten muy mal y entonces tienen mucha angustia, y por ahí sí, eso necesitan que alguien los apoye. Pero no tiene que ser el neumonólogo. La verdad que los neumonólogos no es que son los médicos más apropiados para darle apoyo emocional a nadie. Primera evaluación, 4 a 6 semanas. La segunda evaluación, recién a las 12 semanas, a los 3 meses. Esta sí puede ser presencial para controlar los síntomas y eventualmente controlar con una placa de tórax, si el paciente tuvo una placa anormal, estamos hablando de pacientes que tuvieron anormalidades radiológicas, y eventualmente, si la placa sugiere algo, un espiro y una DLCO. Según la placa de tórax, veremos entonces si le damos de alta, porque la placa es normal, entonces no venga más, olvídese, hasta que no tenga otra enfermedad no vuelva, o si tiene algunos cambios menores persistentes, lo vamos a seguir controlando. Y de nuevo, esto ni siquiera necesita hacerlo el neumonólogo. O si tiene cambios persistentes o síntomas significativos, ya de un poquito más de jerarquía, bueno, ahí le vamos a completar los estudios para ver si es que surgió una complicación, hay una enfermedad preexistente que apareció a punto de partida de esto y que no la detectamos antes porque parecía todo parte del COVID, o hay una evolución prolongada del COVID. Si hay imágenes persistentes, como decíamos, va a haber que buscar las distintas cosas, ¿no? Si es que esto, una cosa que hemos aprendido a la cachetada, yo creo todos los médicos, es la frecuencia de enfermedad vascular pulmonar, de TEP o de trombosis en estos pacientes, y que entonces si el paciente con disnea, que no le encontramos la causa, bueno, hay que buscar que no tenga tromboembolismo de pulmón. Pero en cada una de esas cosas, igual que en cualquier paciente, recién acá empieza el momento en que hace falta el neumonólogo, que entonces cuando hay algo, tendrá que hacer su trabajo de siempre, que es tratar de identificar a qué se debe ese algo. Entonces, en cambio, los pacientes leves se pueden hacer control radiológico si que tuvieron algo, pero fueron leves, a las 12 semanas, y el pedido tiene que ser preferentemente virtual. Es absolutamente absurdo que hoy, después de todo lo que aprendimos en la epidemia, un paciente venga a buscar una receta o a buscar el pedido de una placa de tórax. De nuevo, no queremos que la sala de espera, aparte de por nuestra salud mental, que no es un tema menor, no queremos que las salas de espera estén llenas de gente, pero no que no estén llenas de gente por el COVID, porque ahora nos damos cuenta de que durante un montón de tiempo los chinos, que nos parecían tan ridículos, tenían razón andando con el barbijo por todos lados, porque bueno, no en vano vivieron 2 epidemias grandes antes de esto. Entonces, a estos pacientes, de nuevo, el mensaje es, si la resolución es completa, uno les saca el control, no vuelva nunca más.
No es porque al médico le cuesta tanto decirle eso a los pacientes. No venga nunca más. No hay nada que lo ponga más contento a los pacientes que decirle eso. Si tiene anormalidades significativas, entonces sí habrá que hacer una nueva visita y un aspiro con DLCO. Si pasaron más de 6 semanas desde la primera placa y las anormalidades continúan, bueno, entonces por ahí sí hay que hacer controles posteriores. Y dependiendo de lo que uno vaya encontrando, en estos controles posteriores verá si hace falta hacer un ATAC, un angioTAC o una caminata. La cantidad de tomografías computadas en balde que se hacen es absolutamente, insisto, yo creo que vamos a terminar gastando más dinero en eso que lo que gastamos en la pandemia. Privilegiar las consultas virtuales sirven para eso, sirven para que el paciente te diga, tengo algo, no tengo nada, y coordinar para disponer de las placas lectoras previas. También nosotros tenemos que poner presión, no solo en esto, pero en esto nos da una buena excusa, con los servicios de imágenes, de que las imágenes tienen que estar disponibles. No puede ser que sea una cosa críptica que está guardada como si fueran las joyas de la corona, y que vos te tenés que conformar con ver la placa de hoy y que no sabés qué placa tenía el señor 2 meses atrás. Entonces, aprovechemos para resolver lo que estaba mal de antes para todas las enfermedades y optimicemos el uso de los recursos de salud, pero sobre todo cuidemos a nuestros compañeros porque la epidemia no se terminó y en la medida en que llenemos los hospitales de gente, hay más chances de que nuestros compañeros, porque algunos son más grandes, son inmunosuprimidos, se puedan seguir contagiando. Pero sobre todo tengamos en cuenta esto, nosotros tenemos que exigir la mejora de nuestras condiciones de trabajo, porque esta no va a ser la última, va a haber otras epidemias aparte de esta, como todo el mundo y todos los expertos están anticipando, y entonces no podemos volver a pasar por esto. No tenemos por qué ser el pato de la boda. Entonces, hicimos el esfuerzo extraordinario que se nos pidió en este momento, pero ahora hagamos el esfuerzo de entender que nosotros somos trabajadores y que tenemos que sobrevivir a las epidemias y que no es justo que una epidemia nos cueste la cantidad de trabajadores de la salud muy enfermos o muertos que costó esta y que eso solamente se arregla mejorando el sistema de salud. Nada más. Y ahora, bueno, entonces, después de esta reseña yo quisiera presentarles a la doctora Beatriz Gil, que la razón de su presencia con nosotros es una, creo que casi muchos la conocen, es una destacada neumonóloga de Tucumán, que se dedica a enfermedades intersticiales, pero que además está muy metida en lo que es el manejo del armado de salud, y que nos pareció interesante su visión porque las cosas que yo puedo contar, claro, como tantas, admito la culpa, tienen una visión porteñocéntrica de la realidad por nuestra organización sanitaria. El interior del país tiene una organización mucho más centrada alrededor del sistema público de salud y de los centros de atención primaria, y lo que va a contar Betty, que formó parte de la organización del sistema de seguimiento en la provincia de Tucumán, tiene un poco que ver con eso. Y también creo que es la conclusión anticipada de decir, hay que encontrar un sistema de salud en que las cosas se parezcan más entre Tucumán, Buenos Aires, San Juan y Santa Fe. Beatriz Gil. Gracias, Silvia, y gracias a todo el servicio de neumonología del Güemes,